Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, conectados a mi mundo. Hoy, como siempre, les traigo un vídeo que estoy seguro que les va a encantar. Prepárense porque vamos a desentrañar un tema que ha mantenido a muchísimos de nosotros pegados a la pantalla, suspirando, especulando y soñando, la posibilidad de un reencuentro, de una segunda oportunidad, y no precisamente en una serie de televisión, aunque la ficción y la realidad a veces se entrelazan de manera fascinante. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en el apasionante y a veces enrevesado mundo de Can Yaman y de Method Demir. Sí, exactamente. La pareja que nos robó el corazón en Erkencikus Pájaro Soñador, y que aunque la ficción llegó a su final, su historia fuera de las cámaras sigue generando muchísima curiosidad. Y el título lo dice todo, señores. Can Yaman rogó a Method Demir la última oportunidad para su amor. ¿Será verdad? Hay algo de cierto en esta especulación que ha estado circulando como un torbellino por las redes sociales, los foros y los canales de noticias del espectáculo. Pues acompáñenme porque hoy vamos a analizar a fondo todos los rumores, las pistas, los gestos, las declaraciones y el contexto general que nos han llevado a creer, o al menos a desear con fervor, que algo tal vez todavía existe entre ellos. Pero antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, así se mantienen al día con todas las novedades y, por supuesto, dejar su like si les gusta este contenido. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir trayéndoles los temas más interesantes. Y por último, no duden en dejar sus comentarios y opiniones, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Empecemos con este análisis que promete ser jugoso. La historia de Can Yaman y de Method Demir es, sin duda, una de esas que te atrapan desde el principio. Dos jóvenes actores dotados con una belleza indiscutible, con un talento innegable, que se conocieron en el set de rodaje de Erkencikus, y que para muchísimos, para la inmensa mayoría de sus seguidores, traspasaron la barrera de la pantalla. La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Sus miradas cómplices, sus gestos, la forma en que se complementaban, la naturalidad con la que interactuaban, la intensidad de sus escenas románticas, todo apuntaba a algo más que una simple relación laboral. Y claro, los fans, con todo el derecho del mundo, con la esperanza a flor de piel, comenzaron a soñar con que ese romance que veíamos en la televisión también fuera una realidad en la vida real. La imaginación, las fantasías, la proyección de ese amor ficticio en la realidad, un deseo común y comprensible. Y durante un tiempo, la magia pareció estar ahí. Hubo rumores, fotos, vídeos que parecían confirmar lo que muchos querían creer, que efectivamente, entre Can y Demet había algo más que amistad. Salidas juntos, cenas románticas, declaraciones ambiguas en entrevistas, ese arte de no confirmar ni negar, que tanto alimenta la curiosidad, comentarios en redes sociales que dejaban entrever un cariño especial. Todo esto, sumado a la química evidente en la pantalla, alimentaba las esperanzas de los seguidores de la pareja, que veían en cada like, en cada comentario, una señal de que el amor de Erkencikus podría seguir volando. Las revistas del corazón se hacían eco de los rumores, los paparazzis acechaban en busca de la foto definitiva, y las redes sociales servían con análisis exhaustivos de cada publicación, cada gesto, cada mirada. Se crearon fanpages, grupos de discusión, y la devoción por la pareja crecía día a día. Los seguidores se sentían partícipes de la historia, como si fueran testigos privilegiados de un romance de cuento de hadas que se materializaba en la vida real. Pero como suele suceder en este tipo de historias, las cosas no siempre son lo que parecen. A veces la realidad es más compleja, más delicada, más llena de matices que la ficción. Y aunque la chispa entre Can y Demet era innegable, los factores que influyen en una relación, en su evolución, son muchos y muy variados. Con el tiempo los rumores se enfriaron, los encuentros dejaron de ser tan frecuentes y finalmente cada uno tomó su camino. Can Yaman se enfocó en su exitosa carrera internacional, con proyectos en Italia que le catapultaron a la fama a nivel mundial. Firmó contratos importantes, protagonizó series que le consagraron como una estrella global, y se convirtió en uno de los actores turcos más reconocidos y solicitados del momento. Method Demir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series que conquistaron al público, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Participó en proyectos de gran relevancia, demostrando su versatilidad y talento. La relación, si es que alguna vez existió formalmente, parecía haber terminado, o al menos haber entrado en una fase de pausa.
Y aunque las imágenes de ambos juntos en el set, las entrevistas, los momentos compartidos en el rodaje y la admiración que sentían sus fans por ellos, permanecían en el recuerdo colectivo, el romance, o lo que pudo ser, pareció llegar a su fin. La vida, con su ritmo implacable, con sus giros inesperados, los separó geográficamente y profesionalmente. Y las expectativas de los seguidores, aunque persistentes, disminuyeron con el paso del tiempo. Pero, ¿qué ocurre cuando el amor, o lo que una vez fue amor, no se olvida del todo? ¿Qué sucede cuando las circunstancias cambian, los caminos se separan, pero la chispa, la conexión, sigue latente en algún lugar, escondida bajo capas de tiempo, de distancia, de nuevas experiencias? Y es precisamente aquí donde entra en juego la especulación que hoy nos ocupa. Can Yaman intentó, de alguna manera, reconquistar a Demet Özdemir. Le pidió una última oportunidad para retomar lo que quizás nunca se llegó a materializar del todo, o que al menos no se pudo desarrollar en el momento adecuado. La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es sencilla ni definitiva. No hay pruebas concretas ni declaraciones oficiales que confirmen rotundamente que Can haya rogado a Demet, o que haya hecho alguna petición explícita de este tipo. La vida de los famosos es hermética, la intimidad es un bien preciado y, en la mayoría de los casos, la prudencia y la discreción son las mejores armas para proteger la propia imagen y la de las personas que te importan. Lo que sí existen son una serie de pistas, de detalles, de gestos que, analizados con detenimiento, y con una buena dosis de interpretación, podrían dar a entender que algo más está sucediendo, o que al menos, la posibilidad de un acercamiento no está completamente descartada. Uno de los puntos clave que han reavivado las esperanzas de los fans es el cambio en la vida personal de ambos actores. Demet Özdemir se divorció recientemente de Oğuzhan Koç, su marido. Una ruptura que por supuesto generó muchísima tristeza entre sus seguidores, entre el público que la aprecia, pero que al mismo tiempo abrió una puerta a la especulación. La idea de que una persona que ha pasado por un momento tan delicado pueda buscar consuelo, apoyo, o incluso una nueva oportunidad en alguien del pasado, es comprensible. ¿Por qué no pensar que en medio de esta situación, alguien del pasado podría reaparecer en su vida? El corazón humano es complejo y el amor, a veces, regresa de donde menos se espera. Y en este contexto, los movimientos de Can Yaman han sido especialmente llamativos. Se ha sabido a través de diversas fuentes y medios, que ha estado visitando Turquía con más frecuencia de lo habitual. Ha participado en eventos, ha concedido entrevistas, ha sido visto en lugares donde podría coincidir con Demet, y por supuesto, los fans no han perdido la oportunidad de buscar cualquier tipo de indicio que relacione a Can y Demet. La cercanía geográfica, aunque sea temporal, siempre es un factor importante en las relaciones, en la posibilidad de un acercamiento, en la reanudación de un contacto. Las redes sociales, como siempre, han sido el epicentro de este torbellino de rumores. Los seguidores de la pareja, con la agudeza que les caracteriza, con la dedicación que ponen en la investigación, han encontrado supuestas señales en publicaciones de Instagram, en likes que se dan mutuamente, en comentarios ambiguos, en fotos que parecen ser de lugares similares. Todo se analiza con lupa, con la esperanza de encontrar alguna pista que confirme la teoría de la reconciliación, de la vuelta al amor. Se han creado teorías, se han analizado los símbolos, los colores, las palabras utilizadas, la ropa que visten, los lugares que frecuentan. Cualquier detalle es susceptible de ser interpretado como una señal de un posible reencuentro. La imaginación de los fans, alimentada por el deseo de verlos juntos de nuevo, se desborda, y las conjeturas y las especulaciones se multiplican. Y aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación. ¿Es cierto que Can y Demet están coqueteando de nuevo? ¿O simplemente se trata de una coincidencia, de una amistad que, a pesar del tiempo y la distancia, se mantiene intacta? La verdad, amigos míos, es que nadie lo sabe con certeza, salvo ellos dos. Solo Can y Demet conocen la verdadera historia, los sentimientos que los unen, las razones de sus decisiones, los planes que tienen para el futuro. Pero lo que sí podemos hacer es analizar algunos de los elementos que han avivado la llama de la especulación. Por ejemplo, el hecho de que ambos actores hayan evitado hablar abiertamente el uno del otro en entrevistas. Un silencio que, en lugar de aclarar las cosas, ha alimentado aún más la curiosidad. ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no negar o confirmar los rumores? ¿Acaso existe algo que prefieren mantener en secreto, algo que todavía no quieren revelar al público? El silencio. En este caso puede interpretarse como una señal de respeto, de prudencia o incluso de complicidad.
Otro detalle importante es el interés que ambos actores han mostrado en los proyectos del otro. Can Yaman ha comentado en redes sociales sobre el trabajo de Demet y viceversa. Pequeños gestos sutiles pero que demuestran que a pesar de todo, se siguen prestando atención, que se mantienen informados sobre sus carreras, que se interesan por sus éxitos. Este apoyo mutuo, aunque sea a distancia, demuestra que existe un cariño, una admiración, que trasciende la simple amistad. Y por supuesto, no podemos olvidar la propia personalidad de Can Yaman. Un hombre que, a pesar de su éxito internacional, siempre ha mostrado un gran respeto y admiración por Demet. Un hombre que en entrevistas ha hablado con cariño y nostalgia de su experiencia con ella en Erkencikus. Recordar esos momentos con cariño, evocar la química que tenían, no son gestos que se hagan a la ligera. ¿Sería descabellado pensar que en el fondo, todavía siente algo por ella? El pasado a veces es una sombra que se proyecta en el presente y los sentimientos que fueron fuertes e intensos pueden perdurar en el tiempo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la vida de los famosos es complicada. La presión mediática, los contratos, las agendas apretadas, la opinión pública, el constante escrutinio de los medios, todo esto puede influir, y mucho, en las relaciones. A veces las cosas no son tan fáciles como parecen. Es posible que a pesar de los sentimientos existan obstáculos, barreras, que impidan que una relación funcione, o que se desarrolle plenamente. Las responsabilidades profesionales, las exigencias de sus carreras, pueden dificultar la posibilidad de una reconciliación. En el caso de Can y Demet, la distancia geográfica, los proyectos profesionales que los mantienen ocupados en diferentes países, la vida personal de cada uno, las experiencias vividas, las personas que ahora forman parte de su entorno. Todo esto podría ser un impedimento para que una posible reconciliación se materialice, o para que al menos se concrete de forma pública. El éxito profesional, a menudo, implica sacrificios personales. Pero, ¿quién sabe? El amor es impredecible, es volátil, es incontrolable y a veces las segundas oportunidades sí existen. El tiempo, la madurez, las nuevas experiencias, pueden cambiar la perspectiva, modificar los sentimientos y abrir las puertas a nuevas posibilidades. El corazón humano es un laberinto y a veces, los caminos que se creían cerrados, vuelven a abrirse inesperadamente. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente Can Yaman rogó a Demet Özdemir una última oportunidad para su amor? La respuesta, como hemos dicho, es incierta, no definitiva. No hay pruebas concluyentes, no hay confirmación oficial, pero sí hay señales, gestos, rumores, y un contexto que sugiere que la posibilidad de un reencuentro no está completamente descartada. La cautela es importante, pero la esperanza también. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la historia de Can y Demet sigue generando muchísima expectación. Su química, su talento, la magia que desprenden juntos en la pantalla, el impacto que tuvieron en sus seguidores, han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Y por eso, la idea de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto profesional, es algo que ilusiona a muchos, que despierta la fantasía, que genera un deseo profundo de verlos felices juntos. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué pasará en el futuro? ¿Veremos a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Se darán una segunda oportunidad en el amor? ¿Volverán a compartir proyectos profesionales? ¿Mantendrán una amistad sincera? Solo el tiempo, con su implacable paso, con su capacidad para revelar secretos, lo dirá. Lo único que podemos hacer es esperar, estar atentos a las noticias y, por supuesto, seguir disfrutando de sus trabajos, de su talento y de la magia que desprenden. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado esta inmersión en el posible romance de Can y Demet. Hemos analizado todos los rumores, las pistas, las especulaciones, y hemos intentado comprender el contexto general que ha generado tanta expectación. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo incondicional, por su participación activa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, investigando, analizando, compartiendo con ustedes mis impresiones y mi opinión. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet podrían estar juntos de nuevo? ¿Qué esperan que suceda? Me encantaría leer sus opiniones, intercambiar ideas, debatir sobre este tema tan apasionante. Sus comentarios enriquecen el canal y me ayudan a crecer.
Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, un like es un gesto de apoyo muy valioso, compartirlo con sus amigos, compartan el chisme, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, para estar siempre al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su cariño, por su fidelidad, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.